VIP. Amigos televidentes, nos encontramos en nuestra primera sección VIP, donde le vamos a presentar a nuestro primer personaje de la semana. Nos acompaña como nuestro invitado el ingeniero Ramón Alburquerque, 4 veces presidente del Senado de la República, exministro de Economía y un destacado líder fundador del Partido Revolucionario Moderno, comprometido con el fortalecimiento de la democracia y de la libertad en la República Dominicana. Ingeniero Ramón Alburquerque, nos da mucho placer tenerlo hoy aquí en Aeromundo y nos gustaría iniciar esta conversación ante la familia dominicana preguntándole el significado que tiene para usted esta nueva administración de más de 100 días del presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno y aliados. ¿Qué significado tiene para usted este gobierno del cambio en estos momentos? ¿Qué podría usted decir? Muchas gracias, don Guillermo, por la invitación y por esta pregunta. Porque en estos 110 días al PRM, a Luis Abinader, presidente electo, con el 52%, en primera vuelta más del 52%, por un PRM desbordante de entusiasmo, con la colaboración de aliados y de la sociedad civil empoderada para sanear este país. ¿Cuáles han sido los primeros pasos de ese presidente y de ese partido? Primero, ir descubriendo la madeja, el entramado de corrupción impresionante, porque al Estado Dominicano llegó en 1996, pero sobre todo a partir del 2004, cuestión que se incentivó, se intensificó a partir del 2012, una verdadera corporación financiera mafiosa que había convertido el Estado en un mercado persa, en una compraventa de los servicios, en unas contrataciones y compras absolutamente dolosas, robándole, como una vez dijo el propio Leonel Fernández, que usted siempre, tal vez con mucha razón, ha llamado corrupto y abusador, dijo que del presupuesto público de República Dominicana se robaba un 30%, pero que llegó a extremo inenarrable. De ahí que desmontar esta corporación financiera, ir ministerio por ministerio, entidad por entidad, para que se revele, para que el pueblo sepa, para que el pueblo conozca el grado de robo que había en ese gobierno, tanto de Leonel Fernández como el de Danilo Medina. Porque hay que saber que esa corporación financiera se fundó a partir del 1996. Tal vez hubo un año en que fue como un ensayo, pero después esto tomó una fuerza que llegó a ser uno de los escándalos más grandes de América y del mundo, reflejado en todos esos estudios de propensión y de detección de la corrupción que hace tanto el Foro Económico Mundial como Transparencia Internacional, dando a República Dominicana en los lugares más elevados de la corrupción pública. Pero 110 días de buenos ejemplos por parte del presidente constitucional de la República, Luis Abinader, ¿qué le significa a usted? Bueno, ahora iba a entrar justamente, dije primero, la primera tarea, una tarea impresionantemente dura, porque esta gente se amarró de 1000 maneras, para entonces ahora plantear cómo ha ido trabajando este presidente. Lo primero fue la pandemia. Déjeme decirle que la pandemia ha ido cediendo y es gracias a ese super equipo
bien estructurado, coordinado, sincrónico, que está dirigiendo la salud pública ahora en el país, sin tener que hacer compras ni licitaciones amañadas, donde en medio de la pandemia le robaban el dinero de la pandemia al pueblo dominicano, como usted sabe perfectamente. Bueno, y ya la letalidad ha ido bajando dramáticamente, como también la contagiabilidad, lo que no significa que el pueblo deba ya levantar las alertas, sino al contrario, reforzarlas para salir definitivamente de esta situación. Pero vamos a ver la obra extraordinaria que ha hecho Luis Abinader manteniendo las asistencias económicas y sanitarias en medio de la pandemia. Todo el mundo sabe que aquí se perdió 1 millón de empleos. Todos sabemos que las ventas cayeron en un 30, 40 y hasta 50%. Y quiebras grandes de muchos establecimientos. En cadenas, sobre todo en los negocios informales, en la pequeña y mediana empresa. Los restaurantes, el turismo, la industria misma, todo se ha visto afectado. Y Luis ha ido sustituyendo aquellas visitas sorpresas donde no se entregó nunca ni el 30% de lo que se prometía, una burla al pueblo, visitando los sectores productivos, las regiones productivas del país, para incorporarla, incrementar la producción, y ya la producción industrial se ha avisado. El propio presidente ha dicho que se ha recuperado y anda por el 80%. El turismo no, el turismo todavía, aunque se ha recuperado mucho, tal vez en un 50% en base al turismo interno con los estímulos, y también los vuelos ya van creciendo, van aumentando gracias a esa medida que se tomó de asegurar seguro de salud a los turistas internacionales. Ahora bien, han caído los ingresos y han caído en cerca de 180,000 millones. Sin embargo, se han mantenido las asistencias económicas y sanitarias. Es más, le voy a dar un dato. Realmente los pobres más pobres de este país han tenido, gracias a ese esfuerzo del gobierno del PRM y de Luis Abinader, a partir de, al mantener estas ayudas después del 16 de agosto, que ya serán 6 meses, 4 meses en diciembre, casi 5 meses. Al finalizar diciembre. Al finalizar diciembre. Antes, prepandemia, en los gobiernos del PLD, todas las ayudas sociales, incluyendo las tarjetas de solidaridad, representaban de 16 a 18 mil millones de pesos en el año entero. Ahora, don Guillermo, eso ha llegado con el quédate en tu casa, quédate en casa. Fase 1, fase 2 y las tarjetas, más las ayudas extraordinarias, a 16,000 millones por mes. Entonces, oiga, qué dramático ha sido. Estamos entonces hablando de una administración que se ocupa de los pobres. No, y que, de un presidente con la sensibilidad de lo que manifiesta su partido, de ayudar a los pobres primero en medio de esta crisis mundial sanitaria. Es decir, los ingresos han caído en base anual en 180,000 millones y los gastos han superado los 150,000, y sin embargo, fíjese que el mundo le presta a este presidente, por la confianza que tiene, 3.800 millones de dólares. Pero mire, el seguimiento que está dando el presidente con esos 11 consejos de gabinetes sociales, gabinete eléctrico, gabinete financiero, etcétera, de la salud, el seguimiento que está dando de la educación. En materia de educación, ya que usted lo mencionó, don Guillermo, el país va a crear escuela y va a crear tecnología educativa, porque esto de la República Digital fue una gran mentira. Cuando ha venido la pandemia y el gobierno pasado cerró, dio por perdido el año escolar, pero
Luis Abinader, con el ministro Fulcar a la cabeza, se impusieron salvar el año escolar e incorporaron la televisión para dar clase por televisión, un hecho que no se había dado nunca. Sin precedentes en ninguna parte de América ni del Caribe. ¿Por qué lo hicieron? Porque la llamada República Digital, el país no tiene la conectividad ni el ancho de banda. Tiene 2 cables submarinos, pero sin embargo la capacidad total de cuando se juntase todo el 1.600.000 o 2 millones de tablets o de computadoras, de laptops o computadoras, como fueran, iban a llegar a cerca de 5.6 teras. Y el país solo tiene una capacidad máxima de 2. ¿Qué significa esto? Que vamos a crear tecnología en materia de educación. Pero yo quería hablar del agua. Fíjese, el trabajo que está haciéndose en la CAS, en INAPA, es ejemplar. Usted sabía que el PLD había abandonado todos los acueductos del país, los de la zona metropolitana y los 240 o 48 acueductos que tienen todo el país, y en las corporaciones de agua potable que existen en algunas provincias. ¿Y para qué los había abandonado? Para el negocio de venta de agua en camiones y en botellas y en todo esto. Es decir, estaba forzando a que la población entendiera, por el mal servicio, que valía la pena privatizar el agua. Y por eso esos proyectos de ley será obra de Luis Abinader, que antes de 2 años el país tenga el 95% de la población cubierta con agua potable de calidad. Pero si nos vamos también al orden del medio ambiente y los recursos naturales, todos estos permisos que estaban causando la depredación de las cuencas de los ríos, todos estos abusos han sido paralizados con esta gestión excelente de Orlando Jorge Mera en el Ministerio de Medio Ambiente. Vaya usted a hablar de obras públicas también, como habíamos también mencionado, la salud pública, que son las cuestiones fundamentales. Y ahora va a entrar el tema del ordenamiento del tránsito en la República Dominicana y la seguridad ciudadana a través de una policía, que los mandos de esa policía y de la Fuerza Armada no están ahí para buscar comisiones y para robar. Yo creo que con este esfuerzo que ha hecho Luis Abinader para recuperar el dinero que antes se robaban e invertirlo en mejores servicios, servicios de más calidad y de más producción para el país. Vaya usted a ver, han vuelto ahora a la preparación de tierra con servicios del Ministerio de Agricultura. En Monteplata yo tengo el testimonio, máquinas haciendo pozos para que la gente tenga agua. Nosotros mismos hemos ayudado a hacer más de 20 pozos tubulares y cada pozo vale 400.000 pesos, y eso se hace para que las comunidades y los productores echen para adelante. Por eso es que en medio de la pandemia, ha habido un suministro de alimentos con calidad. No estoy diciendo que todo está resuelto. No somos don Guillermo ni voy a usar su medio. Nosotros veníamos aquí a decir el desastre que había, y ahora venir a los 4 meses a decir que todo se ha resuelto. ¿Qué estamos diciendo responsablemente? Que va en marcha un programa de rescate en lo ético, lo financiero, en la productividad, y falta ahora que el mundo responda para que el turismo internacional se incorpore, con lo cual República Dominicana, que ya ha empezado a disminuir la tasa de crecimiento negativo, ha ido disminuyendo, todavía no hemos llegado a 0, para entonces empezar el crecimiento positivo, pero sí estamos en una sociedad lista, preparada, con un gobierno que en vez de ser un ente de corrupción, una corporación financiera mafiosa, como lo fue antes, esté ahora en disposición de recibir los proyectos, y con esta ley que Luis Abinader va a promover, que es la ley del silencio administrativo,
Cuando alguien quiera desarrollar una empresa, promover un proyecto, obviamente tiene que ir a las instancias del Estado a buscar los permisos y a buscar las certificaciones y las licencias. Bueno, ¿cómo será esta ley? Que él la promovió en el 2016, la ley del silencio administrativo, que cuando se somete un proyecto o una propuesta o una solicitud de licencia o de lo que fuere a una institución para invertir, para promover el desarrollo y el crecimiento, la institución tiene un plazo de 60 o 90 días para responderlo. Si no responde, está aprobado. Entonces se acabaron las cintas rojas, las comisiones, los boicoteos desde el propio Estado, como se había hecho aquí en muchos casos, que líneas aéreas quisieron escoger República Dominicana para hacer un hub aéreo en la región y funcionarios le pidieron 20 millones de dólares y 30 millones de dólares. Y esas líneas aéreas que saben que el mundo está ansioso de que ellas vayan a instalarse, salieron huyendo y se fueron del país. Ingeniero Ramón Alburquerque, con usted siempre es grato conversar porque usted representa el sentido de la responsabilidad política. Muchas gracias. Y a nosotros nos gustaría que usted nos pueda decir más brevemente, para poder tocar más temas, estos apresamientos, ¿qué significado tiene para usted un ministerio público deteniendo a exfuncionarios por corrupción pública y privada? ¿Qué diría usted? Antes de entrar ahí, no podía yo dejar de mencionar que el hecho de que Luis Abinader, el gobierno del PRM, haya incorporado 2 millones de dominicanos que no tenían seguro de salud y que ya estén en SENASA, y que SENASA sea, a pesar de la crisis, uno de los mejores prestadoras de servicios del país, superando las privadas que muchas, nosotros somos pro empresas, pero muchas a veces atienden más el lucro que el buen servicio al público. Pero decir que se haya incorporado en 110 días 2 millones de personas como afiliados y que hoy tengan pleno servicio de seguridad, de salud, plenamente gratis, eso es un hecho que hay que destacar. Y ahora paso a responder su amable pregunta. Mire, República Dominicana por fin inició lo que no ha podido iniciar México. Usted sabe que hay un parecido enorme entre el fenómeno de Manuel López Obrador con Morena, el movimiento político que le llevó al poder, que su base fue prometer el saneamiento del país para eliminar la corrupción y la perversidad pública en México. Pero en México, a 2 años de gobierno, no se ha podido abrir un solo expediente. Ni se tiene noticia que al tiempo que felicitan a López Obrador por muchos éxitos, le encaran por qué no se ha podido ni siquiera abrir un caso de investigación, y que aquí en República Dominicana, a 4 meses, a 3 meses y medio, ya estemos iniciando la judicialización a través de la preparación de expedientes. Y esos expedientes dicen que hace meses que se estaban estudiando, porque uno solo tiene 267 páginas, yo lo vi. Ese expediente contra Alexis Medina es voluminoso, eso no se pudo haber hecho. Obviamente no lo hicieron la Procuraduría, porque este país, en los 20 años de gobierno del PLD, solo ha tenido 2 procuradoras general de la República, Nuria Piera y Alicia Ortega. Nunca había tenido un procurador general de la República, porque no hay un solo acusado, ni un solo condenado por los robos, por esta corrupción. De manera que nosotros saludamos esto, pero queremos que sea no solo del gobierno pasado de Danilo Medina, que sea también del de Leonel, porque
esta corporación financiera mafiosa. Comenzó con el corrupto abusador de Leonel Fernández en sus 12 años de desgobierno. Como usted responsablemente siempre le ha llamado. Pero también que abarque, como no tenemos compromiso con nadie, que abarque todos los gobiernos que sea, cuyos crímenes nos hayan perimido, para sanear, producirle al pueblo dominicano una sensación de limpieza social. ¿Y qué significado tiene para el ingeniero Ramón Alburquerque que en los últimos 59 años de nuestra epopeya histórica reciente en democracia hasta accidentada, hoy tenemos a un presidente de la República, Luis Abinader, que no interviene con el Ministerio Público? Es decir, y le dice a sus funcionarios, el que robe, el que se convierta en corrupto, será sancionado y no defendido por nadie, porque este es un gobierno que tiene ética, moral, principios y valores. ¿Qué dice usted? Creo, don Guillermo, que usted ha hecho el señalamiento fundamental. Los pueblos transitan el camino que le señalan sus líderes. Si usted tiene en Palacio un presidente que llega al poder para que los miembros de su confianza y de su predilección, de su partido, se hagan multimillonarios, para que creen una dinastía económica y de poder y mantenerse indefinidamente en el poder, eso se impone en esas administraciones públicas. Eso hizo el PLD, pero ahora el pueblo dominicano está viendo cómo se inicia una nueva era. El PRM entró a la historia ya, entró a The World Record Guinness, a los libros Guinness, por haber llegado al poder con apenas 6 años de haber sido fundado. Y yo le digo que va a volver a entrar a los libros Guinness como el partido que, saliendo de una organización con mérito, pero que se había vuelto caótica y también corrupta, como era el PRD, viniendo también de una sociedad que sus principales partidos fueron el Partido Reformista, también corrupto, echado del poder en 1978 con latas que arrastraban los carros en la calle como celebración de haberlos echado, con un PLD ahora, con esa tradición de corrupción, venir a crear como de la nada. A eso se llama en metafísica partenogénesis, cuando se crea algo de la nada. Esta iniciación de la persecución, de la judicialización, de los actos de corrupción de todos los gobiernos, y ojalá sea así, va a abrir una nueva historia para el pueblo dominicano. Y esa historia la habrá encabezado el Partido Revolucionario Moderno y su presidente Luis Abinader, que ha llegado al poder para no tolerar ni de sus íntimos el menor atisbo de corrupción. Y por eso el pueblo dominicano tiene que sentirse contento y debe felicitar su gobierno y su presidente. Ingeniero Ramón Alburquerque, todos sabemos que usted es un líder fundador del PRM. ¿Cuál debe ser el papel de los PRMistas y qué espera usted de esos mismos PRMistas que piden ir al gobierno, ir a servirle a la patria? ¿Qué diría usted? Don Guillermo, usted también con su experiencia, con su servicio al país, déjeme decirle que el otro procurador general de la República que tuvo el país, del sexo masculino, es usted. A lo mejor usted no lo sabía, pero usted ejerció la función de procurador general de la República aquí en Aeromundo, haciendo análisis políticos responsables penetrantes. Muchas gracias. Llamándole al propio gobierno, a los propios gobiernos, a los propios presidentes con el debido respeto, pero señalándole todos los actos de corrupción. Ahora al PRM le toca una labor de defensa de su gobierno. ¿Por qué? Porque los gobiernos son frágiles. Los enemigos
los grupos de poder que estamos enfrentando en los tribunales, quitándoles canonjías, anulándoles contratos, revelando sus perversas corrupciones. Esa gente tiene fuerza, y no tienen fuerza solo aquí a lo interno en el país, sino internacional. Sin embargo, nosotros esperamos que la banca nacional colabore, que la banca internacional colabore, dando informaciones y fortaleciendo ese esfuerzo de la Procuraduría con un presidente que la ha electo para que ejerza un trabajo independiente. Ahora, ¿qué le toca al partido? Ser el brazo político para defender ese gobierno que produjo en un parto doloroso, histórico, pero que nos llenará de gloria. ¿Y qué le dice usted a los PRMistas que quieren ir al gobierno? Esos PRMistas, todos tienen derecho a ir al gobierno. Eso es lo primero. Todo el que luchó, se sacrificó durante 16 años, algunos 20 años, tienen derecho a aspirar. Todo ciudadano, incluso los aliados del PRM, la sociedad civil, tiene derecho a aspirar a ocupar un cargo para servir a su país. No como botín, como era antes, no, para servir. Sin embargo, hay obstáculos. Si yo viniera aquí a negarlo, haría mal. No sé por qué a veces el nombramiento de esos compañeros se hace tan difícil, cuando ya les asiste un derecho. De manera que en eso esa es una parte que el partido tiene que resolver, atender sus compañeros para que ese brazo político de apoyo al gobierno sea cada vez más eficaz. No, repito, ver al gobierno como un botín, no, pero sí verlo como un derecho, porque el PLD hizo tanto daño que ¿cómo es posible? Yo le hago esta pregunta, usted es quien debe hacer la pregunta, pero yo le pregunto, ¿es cierto que todos apoyamos la protección a la función pública? Claro, todos lo apoyamos, y universalmente la democracia se fortalece cuando apoya la función pública, la permanencia de funcionarios probos, honestos, trabajadores con alto desempeño. Pero le corresponde al partido más corrupto, determinado por los organismos, entidades internacionales. ¿Acaso debe corresponder al partido más corrupto de la historia en un país que iniciar la carrera administrativa, dándole permanencia, siendo el partido que escoja a funcionarios para dejarlos ahí en la eternidad, entonces protegidos por leyes? ¿Está eso correcto? Cuando debía iniciar esa labor de saneamiento el partido honesto, un partido transparente, un partido serio, con un presidente serio. Entonces, sabemos que el PLD supo hacer amarres, creó un ministerio de administración PLD pública, y Fuerza del Pueblo es lo mismo. Es más de lo mismo. Porque hay también, ya hemos descubierto que ahora hay un trasiego muy peligroso. ¿Por qué? Porque los PLDistas, a veces los más terribles, los que más daño hicieron, mucho ahora, no los más connotados de la cúpula, por supuesto, y algunos también lo hacen, se están haciendo pasar por fuerza del pueblo, como si fueran miembros de la fuerza del pueblo, y ahorita la fuerza del pueblo puede tener un tamaño parecido al que tuvo el PLD, cuando su cúpula es tan responsable por haber creado esta maquinaria, esta corporación financiera mafiosa que empezó a construirse en el país en 1997. Ingeniero Ramón Alburquerque, siempre nos da mucho placer tenerlo aquí en Aeromundo, pero vamos a permitirle que muy brevemente usted se despida de la familia dominicana haciendo una exhortación. Mire, mi llamado al pueblo dominicano es que se sienta seguro de que Luis Abinader, el Partido Revolucionario Moderno, sus aliados, esa sociedad civil cercana que está prestando su apoyo de manera decidida
al saneamiento del país. Esto tomará un tiempo. No todo vendrá por arte de magia. No todo vendrá de inmediato. El PRM en específico, de manera especial, cada dirigente de cada zona, de cada distrito municipal, de cada municipio, de las provincias, de las regiones, debe convertirse en un guardián defensor de las acciones de un gobierno que se ha propuesto la tarea más difícil de todo gobierno, que es controlar el instinto natural de la gente de coger lo que no es suyo, de controlar y de regular para que el empresariado, que también fue parte de esta corrupción, porque no hay corrupción pública sin corrupción privada, y que también muchos de esos grupos económicos se dice que son los depositarios de mucho del dinero robado, pero que el PRM, cada militante, sabiendo todo esto, debe convertirse en una especie de guardia imperial para defender al partido que por primera vez en la historia, al presidente que por primera vez en la historia se ha propuesto crear una patria digna, una economía saneada, donde la competencia entre las empresas, entre las iniciativas, donde el trabajador sea reconocido en sus méritos y tenga salarios justos, donde la pequeña y la mediana empresa, donde todos nos dediquemos a trabajar para hacer de esa república que está en la isla Hispaniola, 2/3 partes de esa isla en medio del Caribe, sea vista en el mundo, como ahora dice su eslogan, la república del mundo, el país donde se puede vivir. Yo me siento orgulloso de lo que estamos haciendo en el PRM. Yo, que propuse la creación del PRM, y otros compañeros lo entendieron y juntos lo hicimos y lo convertimos en realidad. Nosotros, que somos los principales responsables de que Luis Abinader ocupe el Palacio Nacional y tengamos un gobierno que está haciendo historia, yo me siento orgulloso de que el PRM cambie la historia de República Dominicana. Ingeniero Ramón Albuquerque, nos da mucho placer. Nosotros, que creemos firmemente en su autenticidad de líder PRMista, creemos que tenemos que seguir haciendo frecuente esta conversación con un líder del PRM comprometido con el éxito del gobierno del presidente Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno y aliados. Cuánta complacencia de tenerlo hoy aquí, y muy pronto vamos a continuar con este tipo de conversación, como dijimos, con un líder auténtico PRMista. Muchísimas gracias. Amigos televidentes, le vamos a presentar dentro de un momento a nuestro segundo personaje de la semana. Lo será el ministro de Trabajo, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, el licenciado Luis Miguel de Camps. Aeromundo. El periodista Guillermo Gómez presenta su segunda sección, VIP.